Bien, en la primera parte de esta charla hemos visto que tanto la predela conservada las dos partes de la predela conservadas en el Museo Nacional de San Carlos, como las tablas del cuerpo superior de este gigantesco retablo de San Pedro y de San Miguel de la Seu d'Urgell, pertenecen, se integran en la etapa, en el ciclo estilístico del llamado gótico internacional. El gótico internacional en su variante catalana, por supuesto. Jaume Gonsalvo, el hipotético autor de la predela, por su cronología y estilo, recordarán, se integra en la primera etapa de este ciclo, mientras que Cirera y Despuig, sin duda más jóvenes, incorporan pues algunos rasgos propios de la segunda etapa del estilo internacional. Una etapa esta, una fase que sin duda encontró en Cataluña a su mejor intérprete en el pintor Bernat Martorell. En esta diapositiva les muestro un retablo, uno de los retablos que conservamos de Bernat Martorell, de dimensiones medianas, que por fortuna nos ha llegado completo, incluyendo el marco o guardapolvo. Un retablo que procede de la iglesia de San Vicenç de Menàrguens, en la Cataluña oriental, actualmente provincia de Lérida, de Lleida, una localidad que en ese momento pertenecía, desde el punto de vista feudal, digamos, al gran monasterio cisterciense de Poblet. Se trata de un conjunto cronológicamente próximo al retablo que hemos comentado en la primera parte de la charla, el retablo de la Seu d'Urgell, quizá tanto posterior, ligeramente posterior, y en él Martorell hace gala, sin duda, pues de un talento superior al de Cirera y Despuig, desde luego, y gala de una notable capacidad para registrar, por ejemplo, pues las distintas texturas de los objetos y los matices de luz y de color. Baste este detalle de la predela del mismo retablo con esta escena, la escena del prendimiento de Cristo, para constatar esta fina sensibilidad del pintor de Martorell en lo que se refiere pues a las combinaciones cromáticas, incluyendo, si lo pueden ver, algunas secuencias tornasoladas, lo que en Italia se llama los cangianti, en lo que se refiere también a la fuerza y a la sutileza de los degradados, del modelado, a la precisión del dibujo y sin duda también a la habilidad para orquestar pues las figuras y sus acciones en una escena dramática, como es el caso del prendimiento, ¿no? Bueno, en obras más tardías, Martorell aún hará más esfuerzos redoblará sus esfuerzos para incorporar nuevos recursos y motivos naturalistas en su pintura, sin duda reaccionando a la nueva ola de la pintura flamenca que penetró en los territorios de la corona de Aragón. Me estoy refiriendo al nuevo realismo flamenco iniciado pues, por pintores como los hermanos Van Eyck, Hubert y Jan van Eyck, sobre todo por Jan van Eyck, y también por un pintor de Tournai, Robert Campin, identificado por casi todos los historiadores con el maestro de Flemall, y su discípulo más dotado el célebre Roger de Le Pasteur, mucho más conocido como Roger van der Weyden,
que es el nombre neerlandés o flamenco que usó una vez se hubo domiciliado en Bruselas, la capital del Brabante. De hecho, Martorell aún estaba plenamente activo cuando se instaló en Barcelona Lluís Dalmau. Lluís Dalmau es el pintor valenciano que realizó entre 1443 y 1445 este célebre retablo de la Virgen dels Consellers, de la Mare dels Consellers, que ahora les estoy mostrando. Un retablo pintado para la capilla de la Casa de la Ciutat, la sede histórica del gobierno municipal de Barcelona, que era una de las instituciones, el Consell de Cent, que es como se le llamaba, una de las instituciones políticas pues, más poderosas en el complicado entramado constitucional de la Cataluña medieval. Hoy se conserva en el Museo Nacional d'Art de Cataluña. Sin duda, este retablo, inspirado muy directamente en Jan van Eyck, ofrecía pues, a mediados del siglo XV un ejemplo vanguardista de esta revolución óptica liderada por el gran pintor flamenco, y es que Dalmau, como está bien documentado, algunos años antes, en 1431, gozando del cargo de pintor de cámara, de pintor de corte, pintó de casa del señor rey, es decir, del rey Alfonso el Magnánimo, pues fue enviado por Alfonso el Magnánimo al condado de Flandes, donde debió de tener acceso al taller de Jan van Eyck, cuando éste estaba pintando pues nada más y nada menos que el célebre políptico de Gante. En cualquier caso, el retablo de la Virgen dels Consellers constituye pues, una auténtica exhibición de motivos y de recursos de este realismo óptico eikiano, de este naturalismo, aunque cierto, asimilados de un modo pues quizá un tanto superficial. De hecho, el principal reproche que le podemos hacer a Dalmau es el de ser demasiado literalmente eikiano y en este sentido pues no demasiado original. De Dalmau conservamos muy pocas obras, pero si examinamos esta tabla más tardía, pintada también en su etapa catalana, constatamos, algunos años más tarde que el retablo de la Mare de los Consellers, aquí lo que vemos es una especie de repliegue a posiciones más conservadoras. Fíjense que en esta tabla, que es el elemento central de un retablo, con una figura icónica de San Baudelio, reaparece el tradicional fondo de oro, dorado, del que había prescindido en la Virgen dels Consellers, mientras que el trabajo del pintor se hace también por comparación con el retablo de los Consellers, pues un tanto más rutinario. Sin duda, este contraste entre estas dos obras puede explicarse en parte por las distintas expectativas de los comitentes, de los clientes. Los consellers de Barcelona pues estaban dispuestos, sin duda, a gastar una suma importante en su retablo y probablemente deseaban también una obra novedosa, y consiguientemente dieron pues, un margen de libertad apropiado al pintor. Mientras que en el caso de un retablo para una parroquia rural cercana a Barcelona, pero una parroquia rural como la de San Baudilio, de Sant Boi, como se llama en catalán, de Llobregat, pues el planteamiento y las expectativas serían otros, menos exigentes en lo que concierne a la novedad artística y más proclives pues a este tradicional apego al lujo de los materiales y muy en particular al lujo del oro, del fondo de oro. Pero bueno, esta es solo una parte de la explicación, porque con independencia del estatus y de las expectativas de los comitentes, hay que reconocer que en términos generales la pintura catalana y también la de los restantes territorios ibéricos de la corona de Aragón tendió a interpretar este nuevo realismo eikiano con un espíritu bastante conservador, bastante tradicional, asimilando de un modo pues, tendencialmente reductivo, simplificador, este idioma ilusionista que Jan van Eyck había llevado a un nivel de excelencia, por otra parte, muy difícil de alcanzar. Si nos fijamos ahora en la producción pictórica, baste un solo ejemplo, de Jaume Huguet, el pintor catalán más relevante sin duda de la segunda mitad del siglo XV, advertimos una personalidad pues, artística, más original que la de Dalmau, aunque también más conservadora que la de Dalmau.
por lo menos si comparamos pues, esta obra con el retablo, perdón, de la Virgen dels Consellers, de Dalmau. Lo que les muestro ahora en esta diapositiva es el retablo de los santos Abdón y Senén, destinado a Terrassa. Terrassa es una villa rural, antiguamente, hoy es bastante industrial, pero entonces una villa rural. Antiguamente había sido sede episcopal en tiempos visigóticos, pero en estos momentos había perdido ya su antiguo peso y sin embargo sus campesinos colectivamente pues fueron capaces de financiar una obra nada desdeñable acudiendo al pintor de Barcelona pues más prestigioso y más solicitado. Pues bien, si desde Barcelona regresamos a la Cataluña del Norte, creo que podemos identificar también al principal artista local que a mediados del siglo XV propició este giro eikiano en la pintura, en este caso de la ciudad de Perpiñán, que como ya saben, ya les dije, pues era la villa más poblada y más dinámica del norte catalán, ¿no? Bien, este artista es el que hace unos años bauticé con el nombre de convención de maestro de Aiguatèbia y que más recientemente he identificado con un pintor documentado con Arnau Gàssies. No les voy a fatigar ahora con los argumentos que me han llevado a proponer esta identificación. Me limitaré a subrayar que se trata de un artista idiosincrático, de un artista simpático en términos artísticos, ¿no? Hijo de un pintor de origen valenciano, de Joan Gàssies o Garcies, que se había instalado ya en Perpiñán. Y de hecho, Arnau parece haber renovado los vínculos con Valencia, la primera ciudad de la Corona de Aragón que se había abierto al realismo de Jean Van Eyck, por otra parte. De hecho, ahora me parece más que probable que Jean Van Eyck estuvo ciertamente en Valencia formando parte de una embajada borgoñona, pero no solo debemos tener en cuenta esta presencia directa de Jean Van Eyck en Valencia, sino también la presencia pues, de otro pintor flamenco, Lluís Alimbrot, que se traslada a Valencia y pasa a residir en Valencia, donde morirá. Y también junto a esto la trayectoria y la evolución pues, de varios pintores autóctonos valencianos, como el ya citado Lluís Dalmau, que había ido por otra parte también a Flandes, ¿no? Ya lo sabemos, y otros como Jacomart, como Joan Reixac. Reixac era de origen catalán, pero se instaló en Valencia, y otros como el maestro de la Porciúncula, ¿no? Que en los últimos años hemos estudiado, yo también lo he estudiado. En cualquier caso, en las obras que yo atribuyo a Arnau Gàssies, pues parece advertirse un vínculo especial con, por ejemplo, con la primera fase eikiana de Joan Reixac, con la variante eikiana valenciana, por decirlo así, aunque Gàssies, sin duda, pues también tuvo vínculos documentados con Barcelona, donde conoció, pues sin duda, la pintura de Martorell y los productos también de la etapa catalana de Lluís Dalmau, sin duda, ¿no? La tabla que les muestro con esta diapositiva, con el sueño o la visión de San Juan Evangelista, en la isla de Patmos es una pieza procedente de Puigcerdà, la capital de la Cerdaña, este condado pirenaico, ya sabemos, unido por lazos estrechos políticos y culturales con el Rosellón y con su capital, Perpiñán. De manera que, en fin, los pintores domiciliados en Perpiñán, pues a menudo recibían encargos de la Cerdaña, ¿no? En cualquier caso, la única obra que por ahora tenemos documentada de Arnau Gàssies, documentada y conservada, perdón, hay otras documentadas, pero la única que está documentada y a la vez conservada es este retablo con doble dedicación a San Miguel Arcángel y a San Hipólito, que se conserva in situ en la iglesia parroquial de Palau del Vidre. Palau del Vidre es una localidad del Rosellón, donde hay una industria tradicional del vidrio, de ahí su nombre, bastante cercana a Perpiñán. Pues bien, este retablo lo contrató Arnau Gàssies, en marzo de 1454 y es muy posible que se trate de uno de los encargos que tenía a medio hacer, o quizás solo apenas iniciado, cuando el maestro muere prematuramente en el verano de 1456, teniendo muchos encargos entre manos. De modo que la intervención personal de Gàssies podría limitarse a la predel·la, al banco, donde yo percibo la mano del maestro de Aiguatèbia, es decir, del propio Arnau Gàssies,
por lo menos en dos compartimentos de esta predela, el que representa la media figura de San Sebastián, con el torso desnudo y las flechas clavadas, y el compartimento central que representa la elevación de la hostia consagrada, y también el Cristo de Piedad. Esta escena, digamos, que ya conocemos, y bueno, esta escena, de hecho, creo que se puede interpretar como, si no como directamente como la misa de San Gregorio, sí una versión por lo menos algo simplificada de la misa de San Gregorio. En fin, la intervención personal de Gasias resulta más difícil de verificar en el cuerpo superior de este retablo que estamos viendo, aunque quizá dejaría dibujadas las composiciones, las cuales fueron, en todo caso, pintadas por uno o dos pintores distintos, siendo claramente un discípulo de Gasies quien ejecutó la parte del león, la mayor parte de los compartimentos. Y es que Gasies, como les dije, ejerció una notable influencia sobre los pintores que trabajarán en Perpiñán alrededor del tercer cuarto del siglo XV, una etapa que sin duda tendría que estudiarse mejor, pero que aparece presidida, como les digo, por la influencia y por la herencia artística de Gasies, sin descartar otras posibles influencias, como la más lejana quizá pues de Jaume Huguet, ¿no?, el gran pintor de Barcelona. Sea como fuere, lo que caracteriza esta corriente troncal, este mainstream tanto de Barcelona como de Perpiñán, es que después de mediados de siglo tendió a perderse la conexión viva con la evolución coetánea de la pintura flamenca. Esto es muy importante. De modo que se estabilizó una variante pues plenamente autóctona, con una cierta tendencia, digamos, a la fosilización, en la cual el apego a los fondos de oro, a menudo con ornamentos en relieve, aquí vemos también los dos compartimentos centrales, estos ornamentos en relieve, pues suele ahogar el interés por la representación del espacio, por la representación del paisaje, por la representación de las arquitecturas, que tienden a tratarse como motivos a veces casi residuales, simples acompañamientos de una composición que está completamente dominada por las figuras. Ahora bien, precisamente en el noreste de Cataluña, en Perpiñán, en el Rosellón, es donde va a trabajar, quizá desde mediados o finales de la década de los años 1470, un pintor que aportará nuevos recursos y motivos naturalistas y que reconectará la pintura norcatalana con las tendencias más recientes de la pintura flamenca, pero también de la pintura francesa. A este pintor anónimo yo le bauticé, o mejor dicho, le rebauticé, hace unos años con el nombre de maestro de la Llotja de Mar de Perpinyà, la lonja en castellano. Permítanme que le llame de la Llotja, precisamente para subrayar que su actividad debió de radicarse totalmente o principalmente en Perpiñán. Pero les prevengo que a este artista anónimo pues se le dieron también otros nombres de convención anteriormente, recibió otros nombres. En efecto, al principio los historiadores definieron dos grupos de obras distintos a partir del análisis estilístico. Por un lado, se definió un grupo que se atribuyó a un maestro de Canapost, tomando como piedra de toque el retablo que estamos viendo ahora, y por otro lado, se definió un segundo grupo de obras que se atribuyó a un maestro de la Seu d'Urgell, tomando como referencia tomando como referencia las telas procedentes de un órgano de la Seu d'Urgell. Fue el historiador Josep Gudiol Ricard quien por primera vez intuyó que estos dos artistas anónimos eran en realidad uno mismo. Y esta es la idea que yo suscribo desde hace años y que he reforzado, creo yo, con nuevos argumentos, subrayando que los dos grupos de obras pues, corresponden a dos etapas distintas en la evolución estilística de un mismo maestro, añadiendo también pues, argumentos para situar definitivamente su actividad en Perpiñán. Bien, en la diapositiva pues, vemos este retablo procedente de Canapost, que es un pueblo de la comarca del Baix Empordà, del Bajo Empordà, que debe de ser la obra más primitiva que conservamos del maestro. Como ven, se trata de un retablo de triple advocación, con la Virgen en el centro, es una Virgen de la Leche, y con San Nicolás, el obispo San Nicolás y San Bernardo a ambos lados. Y también pueden ver que al conjunto le falta
en este caso el guardapolvo, y que perdió casi toda la capa pictórica de los compartimentos de la predela, del bancal, aunque en el compartimento central, por ejemplo, por lo poco que queda en la parte superior, pues podemos ver que se había representado una vez más el Cristo de Piedad con los Arma Christi, este tema que ya conocemos. Bien, aunque el retablo procede del Bajo Ampurdán, pues no podemos descartar que en este momento el pintor estuviese ya instalado en Perpiñán. Sí tenemos presente que los clientes del Bajo Ampurdán, no del Bajo, de todo Ampurdán, del Alto y del Bajo Ampurdán, pues a menudo encargaban retablos a los pintores de Perpiñán, como también los encargaban otras veces a los pintores de Gerona o a los pintores de Barcelona y, por supuesto, también en alguna ocasión algún pintor instalado en la propia capital del condado de Ampurdán, que era Castelló de Empúries. Lo que pasa es que tenemos muy pocos pintores documentados en Castelló de Empúries. No era un centro pictórico de la misma magnitud y relevancia que Perpiñán o Barcelona, sin duda. Pues bien, en este retablo varios historiadores han subrayado tanto la renovada influencia flamenca como una hipotética influencia francesa. En especial la de Jean Fouquet, este gran pintor al servicio de la corte de Francia que trabajó en Tours, ¿no? Bueno, claro, cuando ponemos la Virgen de la Leche del célebre díptico de Melán, perdón, al lado de la Virgen de la Leche del retablo de Canapost, nos percatamos de la brecha cualitativa que separa ambas obras y ambos artistas, de modo que, en mi opinión, pues más que una estancia directamente del maestro de la Llotja, más que un viaje del maestro de la Llotja a Tours, centro por aquel entonces de la corte del rey de Francia, lo que me parece más probable es que la pintura de Fouquet y también la de otros pintores de la corte de Francia en Tours, como Jean Bourdichon, pues hayan influido a nuestro maestro a través de algún reflejo, de alguna prolongación provinciana de esta pintura de la corte francesa. Sea como fuere, esta plausible influencia francesa, y no tan solo flamenca, es un rasgo que parece realmente singularizar al maestro de la Llotja de Mar en el contexto de la pintura catalana de finales del siglo XV, que en su conjunto era bastante más conservadora. Y ello nos obliga, sin duda, a recordar que, como consecuencia de la dramática guerra civil que se vivió en Cataluña en el siglo XV, que se desató en 1462, los condados del norte catalán, del noreste catalán, estuvieron durante un largo periodo de tiempo bajo ocupación francesa. En efecto, para financiar la guerra contra parte de sus súbditos que se le habían rebelado, el rey Juan II de Aragón, en el mismo año 1462, entregó los condados del norte como prenda al rey de Francia a cambio de dinero y de ayuda militar, dando comienzo, dinero para financiar la guerra, desde luego, y ayuda también para la guerra, dando comienzo a un periodo de ocupación francesa del Rosellón y de la Cerdaña, el Conflent y el Vallespir, que se prolongó hasta 1473, cuando un ejército catalán capitaneado por Pere de Rocabertí recuperó la ciudad de Perpiñán. Aunque por poco tiempo, porque en 1475, tras un dramático asedio y una defensa desesperada por parte de los catalanes del norte, que hoy celebran aún como una defensa heroica contra los franceses, el rey de Francia volvió a ocupar estos territorios por otro periodo aún más largo, hasta el año 1493, cuando el rey Fernando el Católico, rey de Aragón Fernando el Católico, hace las paces con el rey de Francia y recupera Perpiñán y el conjunto de los condados del norte y vuelven a reintegrarse en el territorio catalán, también, digamos, unido dinásticamente, en virtud del matrimonio de Fernando con Isabel la Católica, a la corona, digamos, de España, ¿no? Bien, el retablo que ahora estamos viendo es una obra pintada durante la segunda ocupación francesa del Rosellón, pintada concretamente en 1489, como reza una inscripción que nos aporta, por lo tanto, un término cronológico seguro indiscutible para situar la actividad de nuestro maestro de la Llotja de Mar de Perpiñán, que en este momento, en mi opinión, pues parece hallarse en una fase central
más o menos central de su evolución estilística. Y desde luego este retablo también justifica el anclaje de la producción de nuestro maestro en Perpiñán, puesto que procede de la antigua capilla del edificio de la Llotja de Mar, de la Lonja de Mar de Perpiñán, un espléndido monumento, ahora lo estamos viendo, de la arquitectura gótica civil catalana, cuyas dos fachadas externas nos muestra la diapositiva, siendo la fachada más corta, la que tenemos más cerca, en la que tiene los ventanales en el piso más bellos, bellos por el diseño flamígero de sus tracerías y también por su ornamentación escultórica, que aquí apenas se puede ver, discreta, pero de gran calidad. Pues bien, este retablo dedicado a la Trinidad, que hoy se exhibe en el Museo Rigaud de Perpiñán, o en catalán Rigau, Rigau era este gran artista que nació en Perpiñán y que triunfó en París, en el París de Luis XV, es el célebre autor del más conocido de los retratos de Luis XIV, perdón, de Luis XIV. Bueno, el retablo está hecho con una sola tabla de grandes dimensiones como soporte y sin duda en el contexto catalán de la época pues se trata de una pieza de gran originalidad, tanto por su formato como por la naturaleza y la organización de sus componentes figurativos. Como también era excepcional el retablo de la Virgen de los Consellers que hemos visto antes, que hemos visto, en el sentido de que ambos retablos presentan dos alternativas distintas que se apartan del canon clásico de la tipología tradicional del retablo gótico catalán que hemos ya comentado en la primera parte de mi charla y hemos visto otros ejemplos también hace poco, ¿no? En fin, les recordaré tan solo que el Consulado de Mar de Perpiñán, esta organización mercantil que encargó el retablo y que tenía su sede en el edificio de la Llotja, había sido creado mediante un real privilegio otorgado por Juan I de Aragón en 1388, es decir, un siglo antes, lo cual podría ser, como se ha dicho, no del todo casual. En cualquier caso, el retablo constituye una magnífica expresión del orgullo de esta clase mercantil de Perpiñán, y hasta de un nuevo optimismo, puesto que el rey Carlos VII de Francia había restablecido las costumbres y los privilegios tradicionales de los catalanes del norte, relajando por consiguiente las durísimas condiciones que había impuesto su predecesor Luis IX, sin duda las había impuesto como castigo a la resistencia armada del año 1475. Como ven, en el centro del retablo vemos, en fin, el tema de la Trinidad bajo la forma iconográfica, llamada del trono de gracia, inscrita dentro de una mandorla resplandeciente de oro, que se completa con los 4 símbolos del tetramorfos en los ángulos y con una corona de profetas del Antiguo Testamento representados como medias figuras, cada uno de ellos con una banderola o filacteria donde está inscrito su nombre, el nombre de cada profeta, y una sentencia bíblica relativa a la justicia. De modo que el conjunto de los profetas y sus sentencias bíblicas conforman, como se ha dicho, pues un elaborado discurso sobre la justicia, adecuado a una institución en la que, de hecho, se impartía justicia, en la medida que los cónsules de mar resolvían conflictos en el ámbito de su jurisdicción mercantil y marítima. En fin, los beneficios del comercio y de la buena administración de la justicia es uno de los mensajes que nos transmite el registro inferior de este retablo. Ahora les muestro el detalle. Una escena que representa un puerto marítimo, con una lonja que ciertamente pretende evocar, aunque sea libremente, el aspecto de la llotja de la lonja de Perpiñán, tomándose, cierto, varias licencias, pues en Perpiñán es una ciudad que no está directamente en el litoral, de manera que el puerto que vemos aquí pues tendría que ser más bien el de Culliura, que es una villa rosellonesa, marítima, con un puerto importante, era el puerto naval más importante, ¿no? Entonces, una villa muy atractiva aún hoy, por su bello patrimonio monumental, una villa turística, aunque desde luego nunca tuvo ni tiene el aspecto nórdico, noreuropeo, de los edificios que aquí representa nuestro pintor.
por lo tanto se toma de nuevo sus libertades, ¿no? Sus licencias. A la izquierda lo que ven es a San Nicolás apareciendo milagrosamente para rescatar o para salvar pues una nave al borde del naufragio. Bueno, los marineros tenían sus santos para invocarlos, San Nicolás, San Telmo, etc. ¿no? Bueno, a nuestro maestro de la Llotja de Mar cabe atribuirle otros conjuntos o fragmentos de conjuntos, como esta tabla del Calvario, que sin duda fue la punta o compartimento cimero de un retablo. A juzgar por su estilo, creo que la cronología de esta pieza puede ser próxima al retablo de la Trinidad que hemos visto, de la Llotja, y esta se conserva en la iglesia parroquial de Palau del Vidre, es decir, esta villa que antes hemos visto, ¿no? Porque también conserva el retablo de Arnau Gàssies y de sus continuadores, entre otras piezas medievales. Pues bien, esta tabla del Calvario es interesante, entre otras cosas, a mí me parece interesante, porque permite comprobar que el maestro no solo conoció la pintura francesa de la época, sino también, como les decía, la pintura de los Países Bajos, la pintura flamenca, como decimos ahora, ¿no? Aunque en este caso algunos de los modelos flamencos que conocía circularon en forma de grabados, no solo en forma de pintura sobre tabla, sino como grabados, como estos dos que les muestro, respectivamente de Israel van Meckenem y del anónimo maestro A.G. Bueno, maestro A.G. porque no sabemos quién era, pero firmaba sus grabados con estas dos iniciales. Sin duda está claro que nuestro pintor de Perpiñán no está copiando literalmente ninguna de estas composiciones, tampoco la del Calvario, el grabado que ven debajo, pero me parece claro que el estilo, la articulación de las figuras, las formas quebradas y dinámicas de los paños, en fin, son elementos que remiten, pues, en efecto, a este modelo flamenco septentrional de los antiguos Países Bajos. Por lo menos la característica figura que vemos de espaldas, se trata, miren en la tabla, se trata de portaesponja, con su actitud cimbreante e inestable y su silueta llena de ángulos y de aristas, pues creo que esta sí deriva claramente y que de uno de los personajes con la misma silueta, la misma actitud y los mismos gestos que podrán ver en ambos grabados. Y es que en los grabados en esta época pues comienzan a funcionar como auténticas muestras que los pintores, modelos, que los pintores atesoran y explotan para resolver sus composiciones y así ahorrar tiempo, hacer sus economías, digamos. Utilizándolos a menudo de un modo literal, incluso a veces algún pintor copia literalmente toda la composición, y otras veces recreándolos con mayor libertad, como parece ser el caso de nuestro pintor. En fin, el ascendiente flamenco, ya sea a partir de estampas o del estudio de modelos pictóricos flamencos directamente, lo verificamos también en las obras más tardías del maestro de la Llotja, como las dos tablas que proceden de Puigcerdà, cuya localización originaria pudo ser o bien el convento de los dominicos o bien el convento de los franciscanos de esta villa capital de la Cerdaña. Esta tabla de la Anunciación nos ofrece como ven, una ficción espacial del espacio bastante eficaz, de un ambiente interior en este caso, con una enfática penetración espacial que pues al fondo se resuelve, se abre, ¿no?, a través de una puerta o de un ventanal hacia un jardín con una fuente en medio que sin duda constituye pues una metáfora mariana. Y en la otra tabla procedente de Puigcerdà, más pequeña, puede parecer que es del mismo tamaño, en la diapositiva es del mismo tamaño, pero es más pequeña, la ficción del espacio, la ilusión del espacio, pues aún puede parecer más audaz. En este caso tenemos un espacio exterior, paisajístico, panorámico, que nos confirma esta vocación paisajística de este pintor que ya hemos verificado en el registro inferior del retablo de la Llotja de Perpiñán, y que constituye un índice sin duda de la modernidad de este pintor en el contexto catalán de la época, muy poco dado a esta experimentación con el paisaje. Y aquí cabe remarcar esta estructuración a partir de una terraza elevada, en primer término, donde se acomoda la figura o protagonista, combinada con una vista panorámica, porque esta fórmula es típica de la pintura flamenca y se remonta, de hecho, una vez más a Jan van Eyck.
Y quizá lo más original en nuestra versión, en la versión que nos ofrece aquí el maestro de la Llotja, pues sea que los dos planos espaciales se dividen mediante una diagonal. Esta diagonal definida por la escarpada ladera de la montaña rocosa donde, junto a una especie de cueva que sirve como capillita, ¿no?, se ha refugiado nuestro santo penitente para, en fin, hacer sus penitencias y sus devociones en sus soledades, ¿no? En fin, en la etapa tardía del maestro de la Llotja tenemos que colocar también estas telas, todas menos una conservadas hoy en el Museo Nacional d'Art de Cataluña, que proceden de las puertas que protegían un antiguo órgano de la Catedral de la Seu d'Urgell. Y con ello volvemos a la Seu d'Urgell, de la que partimos, la ciudad episcopal de la que partimos en la primera parte de nuestra charla. En el fotomontaje de la diapositiva les muestro la reconstrucción hipotética que hice hace años sobre la colocación de las telas en las dos caras de las puertas de este órgano. El órgano, el instrumento, desapareció. A la izquierda tenemos las puertas cerradas, con unas telas pintadas en semigrisalla. Digo semigrisalla, pues una grisalla, blanco y negro, pero con algún matiz cromático. Y a la derecha tenemos las telas a todo color, por decirlo así. Bueno, una está en blanco y negro porque no tengo la fotografía en color, pues son todas polícromas, que se verían con las puertas abiertas cuando sonaría pues el órgano. Aquí ven las puertas abiertas, ¿no? En medio estaba el órgano, el gran instrumento musical, con la silla también para el organista, la tribuna, digamos, para el organista. Puertas que se abrían sin duda pues con ocasión de las celebraciones litúrgicas más señaladas, más importantes, ¿no? Bueno, para que vean también que se hagan una idea cómo funciona esta cuestión, pues aquí les muestro. Bueno, arriba tenemos el órgano extraordinario, quizás uno de los más, digamos, importantes que conservamos en tierras catalanas, de Perpiñán, de la iglesia de San Joan de Perpiñán, actual catedral de San Joan el Nou de Perpiñán. A la derecha también arriba las caras internas de las puertas del órgano, ya separadas del órgano, se están colgadas en una capilla, en otra capilla lateral. Son monumentales. Estas están fechadas en 1504, son, bueno, de unos años posteriores, y de un artista anónimo muy importante, seguramente el artista más importante en Perpiñán después del maestro de la Llotja. Y abajo les muestro un ejemplo más tardío, del siglo XVI ya, el órgano también monumental de la Catedral de Tarragona, que bueno, nos permite ver pues las puertas colocadas en su sitio, abiertas a la izquierda y cerradas a la derecha. Bueno, en lo que concierne pues a nuestras puertas de la Seu d'Urgell, lo que destacaba cuando estaban cerradas pues eran las imágenes monumentales, vean el detalle de los dos grandes santos obispos de Urgell, San Armengol y San Ot, Odón en castellano, bueno, de los cuales también hablamos, por lo menos los cité en la primera parte de mi charla, ¿no? Cuyas iniciativas pues fueron tan relevantes para la configuración monumental del centro episcopal en época románica. Pues bien, en este caso los documentos conservados nos dan a conocer el maestro de órganos que fabricó este órgano de la catedral de la Seu d'Urgell. Se trata del maestro Armanté Brucà, y nos permiten deducir también que la construcción del órgano debió de contratarse antes del año 1494 y que no debió estar acabado hasta 1497 o poco después. De modo que el pintor pudo realizar sus telas, calculo yo, las pinturas de las puertas alrededor de estos años, hacia 1496, 97 o 98. Desdichadamente, en la documentación conocida no aparece el nombre del pintor de las puertas, pero sabemos que por estos mismos años el maestro Armanté Brucà también construyó otro órgano para la Catedral de Gerona, y en este caso, desaparecido este órgano, y en este caso de Girona tenemos también el contrato para la pintura de las correspondientes puertas, también desaparecidas. Contrato fechado en 1496 con un pintor llamado Rafael Tamarro, un religioso que entonces era canónigo de la importante iglesia de San Joan de Perpiñán, de la que estamos hablando, futura y actual catedral. Bueno, es muy probable pues que las puertas del órgano de la catedral de Urgell también las pintase Rafael Tamarro.
por lo menos él es el mejor candidato que tenemos para identificarlo con el anónimo maestro de Allotja de Mar de Perpiñán. Por lo demás, Tamarro o Tamarró, no sabemos la pronunciación cuál sería exactamente, pero está documentado en Perpiñán desde el año 1482 y hasta la fecha de su muerte en 1499. Un arco cronológico que casa, que cuadra perfectamente con las obras que atribuimos al maestro de Allotja. En la medida que las obras que atribuimos al maestro de Allotja las podemos situar cronológicamente en base a su estilo, el análisis de su estilo pictórico, ¿no? Pues bien, a este pintor, al maestro de Allotja de Mar de Perpiñán, hipotéticamente identificable con el pintor y religioso Rafael Tamarro, en mi opinión, tenemos que atribuirle también la tabla del Cristo de Piedad o Imago Pietatis conservada en el Museo Nacional de San Carlos de México. Una atribución que ciertamente está basada en el análisis de las evidencias estilísticas, técnicas y figurativas, porque la autoría de esta tabla del Museo Mexicano pues, no está documentada tampoco. De hecho, ignoramos su concreta procedencia, que de acuerdo con mi hipótesis, pues debería ser alguno de estos territorios del norte catalán que estamos viendo, ¿no? Rossellón, Conflent, Cerdaña, Alt Urgell, Ampurdán, alguno de estos territorios de la Cataluña histórica, hoy desdichadamente divididos por la frontera entre Francia y España. En cualquier caso, a partir de la información que amablemente me ha facilitado mi colega Mariano Meza del Museo de San Carlos y a partir de mis rápidas, digamos, investigaciones subsiguientes, sí podemos seguir el itinerario de esta pieza que pasó por varias colecciones antes de ingresar en el Museo Mexicano. Así sabemos que perteneció a este señor que vemos en la foto, a la colección de un importante coleccionista alsaciano, Jean Dollfus, hijo de una notable familia de industriales de Mulhouse, pronunció los topónimos a la francesa, bueno, en la medida de mi fonética francesa, que no es perfecta. Bueno, un coleccionista que a raíz de la guerra franco-prusiana, simpatizando con la causa francófila y no con la causa germanófila, pues se instaló, se autoexilió en París, donde trasladó y posteriormente amplió su rica colección. Una colección en la que los primitivos constituían un capítulo espléndido al lado de la pintura holandesa del siglo XVII y de la pintura francesa de los siglos XVII, XVIII y también de la pintura francesa de su tiempo, básicamente de finales del siglo XIX. Incluso él era un pintor aficionado. Pues bien, este coleccionista muere en 1911 y su colección se vende en abril de 1912 en la Galería Georges Petit de París. Ahí tienen la portada y una de las páginas a la derecha del catálogo de la tercera venta. Esta venta se hizo en tres sesiones, en la que se incluyeron en la tercera venta los primitivos. Y he señalado en la entrada relativa a nuestra tabla, identificada erróneamente como un ex homo y catalogada dentro de la escuela española, École Españole, quizá porque la pieza procedía de España, aunque a mí no me parece del todo imposible que una hipotética procedencia del Rosellón pues pudiese sugerir también una atribución a la escuela española. Pues todo el mundo sabía que el Rosellón había pertenecido pues, a la corona de Aragón en esta época y después a la corona de España antes de pasar a ser francés, ¿no? Además, también pueden ver que este ejemplar del catálogo conservado en la Biblioteca Nacional de Francia, está digitalizado, lo pueden consultar online, tiene unas inscripciones manuscritas que registran el nombre del comprador y el precio de cada uno de los lotes que se adjudicaron. En el caso de nuestra pieza leemos el nombre de un tal doctor Gilbert, que más bien tendría que ser Gilbert, si le añadimos la L, es un error comprensible, pues debe tratarse efectivamente del doctor y profesor Augustin Gilbert, médico del Hôtel Dieu de París, autor de numerosos libros y artículos sobre temas médicos y a la vez importante coleccionista de pinturas y de objetos de arte. Bueno, pues el doctor Gilbert murió en 1927 y al año siguiente, en 1928, su colección se pone a la venta en el Hotel Drouot de París. En la diapositiva les muestro también el catálogo de la colección de Gilbert
Pero debo confesar que, bueno, en el momento de ofrecerles esta charla aún no he podido comprobar, tengo la foto de la portada, pero no he podido comprobar si en él se registra nuestra pieza como, sin duda, sospecho. Y lo sospecho porque, según la documentación que me ha facilitado el Museo Nacional de San Carlos, la pieza que estoy comentando fue adquirida por Alberto Pani, precisamente, por el mexicano Alberto Pani, precisamente en una subasta efectuada en el Hotel Drouot en 1928. Bueno, en la primera parte de mi charla ya apareció mencionado Pani y sus importantes contribuciones al acervo del Museo de San Carlos. Y en este caso se trata de una de sus últimas aportaciones, una donación que no venta, una donación que en su nombre hizo efectiva a su hijo, el arquitecto Mario Pani, en 1950, pocos años antes de la muerte de su padre, Alberto Pani, del coleccionista, en 1955. Bueno, ya les he recordado que la tabla fue catalogada como de escuela española mientras estuvo en la colección Dollfus y también mientras estuvo en la colección Gilbert, pero Alberto Pani, según contaba él mismo, desde que lo vio expuesto en la sala de subastas, en París habría presumido que se trataba más bien de un primitivo francés. No de un primitivo español, sino de un primitivo francés de la escuela de Aviñón, incluso concretando la escuela. Y a continuación, Aviñón, por tanto, de la Provenza, ¿no? En el sur de Francia. Y a continuación, de acuerdo con en base a un expertizaje que le proporcionó August Mayer, hispanista, especialista en historia del arte de la pintura española, Pani dio por buena una atribución aún más específica a el pintor Nicolas Froment, un célebre representante de la escuela provenzal y de la escuela de Aviñón. Aunque Froment era originario del norte de Francia, lo sabemos, de la Picardía, donde habría comenzado su trayectoria para instalarse después en la Provenza, donde lograría, a cabo de unos años, la protección, la confianza del rey René d'Anjou, este gran rey mecenas de la época, que según tradición, yo creo que verídica, pues en sus tiempos de ocio él mismo pintaba, un rey pintor. Bueno, rey pintor, pero que encargó a artistas muy importantes de su tiempo pues, sus retablos, sus libros miniados, etc. ¿no? Bueno, se trataba de una atribución ambiciosa, esta a Nicola Froment, y quizá cabe recordar aquí que Alberto Pani fue criticado a menudo por lo exagerado o lo inflado, como decimos los historiadores, ¿no? De algunas atribuciones de las piezas de su colección, ¿no? Así comprendemos por qué el especialista checo Jaromír Neumann, en un expertizaje emitido en 1969 para el Museo de San Carlos, rebajó un poco el nivel, volviendo a vincular la tabla al ámbito español y más concretamente al ámbito de la pintura valenciana. Siendo esta filiación la que hasta hoy ha mantenido prudentemente el Museo de San Carlos, sin proponer ningún nombre concreto, tan solo esta etiqueta genérica de anónimo valenciano. Ahora bien, yo estoy firmemente convencido de que se trata de una obra, como les decía, del maestro de la Llotja de Perpiñán, como lo atestigua en primer lugar el intenso parecido del tipo de Cristo con los que veíamos, y ahora volvemos a ver el detalle, en el retablo de la Llotja de Mar de Perpiñán o en el Calvario de Palau d'Alvidre. Aquí los muestro los tres, ¿no? A la derecha el de la pieza de San Carlos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en las fisonomías, en las anatomías, tan coincidentes, o en detalles incluso tan elocuentes como estos regueros o hilillos de sangre que acaban en una gotita, casi un detalle que casi constituye pues una rúbrica caligráfica del pintor, ¿no? Una firma en el sentido metafórico del pintor, ¿no? Además, entre otros elementos de comparación, también se puede observar pues las incisiones radiales en los fondos de oro, tanto que son muy semejantes, tanto del retablo de la Llotja de Mar a la izquierda, les muestro el detalle, como en la tabla del Museo Mexicano, estas mismas incisiones radiales, ¿no? En el fondo de oro. Y bien, si comparamos los ángeles de la tabla mexicana con los seres angélicos de otras piezas del maestro, pues quizá el parecido no sea tan digamos, tan inmediatamente evidente, pero creo que se puede admitir su compatibilidad, ¿no? Vean, por ejemplo, que siempre se trata de figuras delgadas, delicadas, En esta diapositiva les propongo la comparación de los dos angelitos de
niños de la pieza del Museo Nacional de San Carlos con el ángel símbolo de San Mateo en el tetramorfos del retablo de la Llotja de Mar de Perpiñán. Vean también pues los rostros infantiles, ¿no? A veces con los ojos entreabiertos, las pestañas medio caídas y con tendencia a mirar de reojo, lo cual les hace más simpáticos, ¿no? Que observamos tanto en los ángeles de la tabla mexicana, como por ejemplo en este angelillo a la izquierda, que es un detalle del compartimento central de la Virgen de la Leche del retablo de Canapost que antes hemos visto. Bien, no alargaré este repaso analítico detallado, puesto que en mi opinión también una mirada sintética, una mirada intuitiva del conjunto justifica la atribución de esta tabla al maestro de la Llotja de Mar de Perpiñán. Tan solo me resta insistir que, desde luego, que el tema representado no era un exeomo como se pretendió en las primeras descripciones que hemos visto de esta pieza, sino el tema que ya conocemos tan bien de la Imago Pietatis, el Cristo de Piedad. El Cristo muerto, con sus estigmas, de los que brotan pues, estos abundantes regueros de sangre, que emerge de un sepulcro de paredes rosadas, destacando su cuerpo sobre este fondo dorado con rayos radiales, ya lo hemos comentado, incisos, mientras que lo flanquean estos dos ángeles niños ostentando algunos, no todos, pero algunos de los instrumentos de la pasión, de los Arma Christi. El de la izquierda lleva el asta con la esponja en una mano y en la otra el cubo, digamos, y el de la derecha sostiene en una mano la lanza y en otra mano los clavos con los que la lanza con la que se agredió a Cristo y los clavos con los que fue clavado en la cruz, ¿no? En fin, también sabemos ya que por su connotación eucarística este era el tema que se representaba más a menudo en el centro de la predela de los retablos, y este debe ser el caso también de esta tabla, como también lo sugiere la disposición horizontal de los dos tableros que forman el soporte, que es una disposición de los tableros típica precisamente de las predelas, ¿no? De las tablas horizontales en cualquier caso. Hoy la tabla se presenta con un marco que es falso, no lo había dicho aún, un marco que mezcla de un modo arbitrario las formas góticas con un frontón a la manera clásico. Esto es una contradicción, ¿no? Una cosa imposible, digamos, anacrónica. Es un marco que sin duda le colocaría o bien un anticuario o bien alguno de los coleccionistas que poseyeron esta pieza, y que sirve para convertir la tabla en un objeto autónomo, desde luego, para que luciese mejor en un ambiente, en el interior de una mansión burguesa, ¿no? Pero con toda probabilidad se trataría más bien pues, del fragmento, como les digo, de un conjunto más grande, lo más probable de un retablo, presumiblemente pintado, si extrapolamos las medidas, para un altar secundario de alguna iglesia parroquial o alguna iglesia monástica del noreste catalán, de alguno de estos territorios, pues al abrigo de los Pirineos, que, como les conté, fueron pues en la primera parte de esta charla la cuna de la identidad lingüística y cultural de Cataluña. Una, ciertamente, de las posibilidades es que provenga del mismo retablo del que procede el Calvario de Palau del Vidre. Las medidas, en principio, lo permitirían, pero sin duda esto es solo una especulación, porque ambos temas, el Calvario y la Imago Pietatis, eran típicos de muchos retablos, por lo tanto no podemos, pero es una posibilidad. En fin, les dejo recorto el marco y les dejo con esta imagen de esta bella pieza del Museo Nacional de San Carlos de México. Espero haber contribuido modestamente a su valoración crítica y a su interpretación, y muchas gracias por su atención si han tenido la bondad de acompañarme hasta el término de esta charla que tan amablemente me han invitado a pronunciar mis colegas del Museo Nacional de San Carlos de México. Gobierno de México.